Dios les bendiga. Espero que estén bien, que la paz de Dios esté en sus vidas. En este día queremos saludar a los suscriptores. Sigan compartiendo la palabra de Dios y gracias por permanecer en el canal. También saludamos a cada pastor, evangelista y misionero y todo el que compone el cuerpo de Cristo. En este día tenemos un tema de qué pensar y vamos a leer primeramente la palabra del Señor, en cual se encuentra en Juan capítulo 19 versículo 23 y 24, que lee de la siguiente forma: Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no lo partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Que el Señor añada bendición a su palabra. El tema de hoy es sin costura. Este tema sin costura en cual hemos generado hoy, estamos hablando de un evento que sucedió en la cruz del Calvario, en el momento en cual Cristo ya estaba agonizando y los soldados estaban repartiendo sus ropas. De aquí vamos a generar este tema en cual vamos a hablar lo que es el ambiente espiritual y lo que nosotros cada día enfrentamos. Ahora, cuando estamos hablando de este evento, en el momento en cuanto Jesús estaba crucificado, ellos tomaron los vestidos de Jesús. Vamos poco a poco. Quiero que entiendan esto que vamos a hablar, porque lo que vamos a entrar es el ambiente espiritual y es la lucha que continuamente nosotros tenemos. Ellos tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Quiere decir que los vestidos, no era la túnica, eran los vestidos de Jesús. Los rajaron en 4 partes, 4 pedazos. Y empezaron entonces ellos a repartirlo. Y se hicieron 4 partes y las repartieron. Estas 4 partes que repartieron, los soldados estaban tomando del que ellos le habían puesto como el Mesías, el rey de los judíos, y se estaban tomando para sí de los vestidos reales de que Jesús le habían puesto, y le habían rajado esos mismos vestidos en 4 partes que eran los 4 soldados que se habían repartido. Vamos poco a poco porque quiero entrar en este tema que usted me pueda entender. Cuando hablamos de lo que es el ambiente espiritual, estamos hablando en cual usted y yo tenemos siempre una lucha, en cual Pablo le estuvo hablando a los de Éfeso. Y esto en Éfeso, en el capítulo 6, versículo 12, dice esto: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otros videos anteriores yo estuve explicando sobre varias partes de este versículo, pero no solamente esto. Expliqué por qué estaban en las regiones celestes. Hoy en día Satanás está en las regiones celestes y no es el príncipe de la tierra. Cuando usted busca entre los videos que están ya grabados, usted va a buscar siervo o príncipe y usted se va a dar cuenta, ese es el tema que hay. Usted se va a dar de acuerdo, se va a orientar allí y va a escuchar el video y ahí se da la enseñanza en cual ya Satanás no es príncipe de este mundo, sino es el príncipe de los aires. Yo le voy a hacer un pequeño resumen. Cuando Cristo todavía no había muerto,
Cristo siempre habló con sus discípulos y unos cuantos eventos dijo: vámonos a movernos de aquí porque por ahí viene el príncipe de este mundo. Todavía Cristo no había muerto. Quiere decir que el príncipe de este mundo para ese tiempo, antes de que Cristo muriera, era Satanás, en cual le había quitado el señorío a Adán, en cual Adán lo entregó libremente porque él le había faltado a Dios y Satanás tomó ocasión de esa ventaja. Ahora, en el momento en que Cristo está en la cruz del Calvario, Cristo muere, desciende a las partes bajas de la tierra, le quita la llave a Satanás de lo que es sobre el infierno y la muerte, y lo impulsa, derrotándolo en la cruz del Calvario, y lo impulsa a los aires. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2, dice que Él es el príncipe de los aires. Fue expulsado a los aires. Pablo explicando en el libro de los Efesios, a los Éfesos, y le está explicando que nosotros tenemos una lucha. Quiero aclarar una cosa. Usted y yo, como hijos de Dios, no estamos viviendo bajo una guerra en cual muchos cristianos que viven bajo la emoción, no bajo la enseñanza bíblica, siempre están en esta guerra. Y siempre andan con espada y son espadachines y con escudo y con un montón de cosas. En cual Pablo lo que estaba tomando en este capítulo 6 como enseñanza era que nosotros usáramos la armadura de Dios, no la de nosotros. Nosotros no tenemos ninguna clase de armadura, es la armadura de Dios. Que aprovecháramos a usarla para poder contrarrestar esta lucha. No una guerra, no una batalla, es una lucha. Cuando hablamos de lucha, es un tú a tú a mano. Estoy aclarando esto para que entiendan. El por qué le digo que es una lucha. Si ya en el capítulo 2, si no me equivoco, en el libro de los Colosenses dice que ya fueron despojados y los exhibió públicamente. Quiere decir que el Rey Jesús, Rey, el que tomó el dominio en la tierra, en cual estableció su reino de los cielos en la tierra, al morir y vencer a Satanás y impulsarlo a los aires, estableció el reino de los cielos. Quiere decir que venció el reino de Satanás. Al ser príncipe de esta tierra, los despojó de todo armamento celestial, en cual ellos, cuando fueron expulsados, cayeron terrenalmente aquí con el armamento celestial, se les fue quitado, fueron despojados de sus almas y fueron exhibidos como triunfa un rey exhibiendo a los vencidos. Le dio a conocer a usted a mí esto que estoy hablando. Por eso habla de una lucha. Ahora, esta lucha que estamos todo el tiempo de nosotros de continuo en este siglo, en cual hablaba Pablo. Vamos a tomar el concepto de estos 4 soldados en cual querían, estoy hablando, Satanás se creía que con las vestiduras reales que le habían puesto terrenalmente los romanos a Jesús, podían tomar control, autoridad territorial en la tierra. Por eso es que se pusieron como principados, se categorizaron como también potestades, como gobernadores y espíritus de maldad. Quiere decir que empezaron a entrar como un reino en rangos y empezaron a tomar posesión de lo que ellos se creían que terrenalmente podían tener la autoridad. Cuando hablamos de esta lucha, usted y yo sabemos que el reino de los cielos está establecido. Por eso es que la iglesia, el Espíritu Santo, habita en nuestras vidas. Y Dios permitió ministerios y dio dones a los hombres para tener autoridad sobre la tierra, sobre todo lo que Dios nos ha dado y sobre el reino de Satanás, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy aclarando esto para que podamos entender lo que estoy hablando. Y esta lucha que tenemos constantemente no es contra su hermano.
ni tampoco con el vecino de usted, ni tampoco con el que usted dice que le hace la guerra. Ay, este hombre me está haciendo la guerra. Esas son formas de hablar de un ignorante. Le estoy hablando claro para que entienda. Esto que usted mismo genera en su forma de hablar no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que no es contra nadie terrenal, sino con espíritus de maldad, en cual ellos mismos han querido tener el control de los aires, pero también quieren tener control terrenalmente. Cuando hablo que el enemigo toma control terrenalmente, voy a abrir un poquito más la ventana para que podamos entender. Hay sectores donde el hombre de pecado le da la autoridad por medio de las decisiones del hombre a Satanás a tomar control de ese territorio. Cuando hablo de territorio, usted va a sectores y usted va a ver que hay mucha maldad. Hay unos sectores más tranquilos que otros. Óigame, usted y yo lo sabemos. Usted puede entrar allá en Puerto Rico, puede entrar a ese sector caliente. Es porque las personas que viven ahí le han dado autoridad espiritualmente bajo las decisiones del hombre que ha tomado al enemigo, cuando hablo del enemigo, a Satanás, a tener control de ese sector, y por eso es que hay mucha maldad. Pero hay otros sectores que no, porque otros sectores hay gente que no le ha permitido bajo sus decisiones esta situación de que esta maldad se funda con violencia. ¿Va entendiendo? Son bajo las decisiones del hombre, en cual Dios le dio autoridad al hombre espiritual para sus decisiones. El enemigo no puede tomar control de nada porque nada le pertenece. Todo se le devolvió por el segundo Adán, en cual él murió en la cruz del Calvario. Le dio la autoridad al cuerpo de Cristo a tener control, porque el reino de los cielos fue establecido en la tierra. Lo estoy explicando para que me lo entienda. Comprenda que estoy hablando. Usted y yo vivimos una lucha espiritual. Quite de su boca, espadachín, esta gente que se pasan, que si dónde están los guerreros y este son de emociones. No sé si es para entretener a la gente, pero vivamos la realidad en lo que es la Biblia. Y dejemos las emociones a un lado y empezamos a entrar en corrección bíblica y empezamos a corregir nuestros pensamientos. Ya es tiempo de que nosotros establezcamos lo que Dios nos ha enseñado. Y cuando hablamos de este tema sin costura, ya mismo vamos a entrar en detalle qué es lo que estoy tratando de llevarle a usted, para que usted lo pueda comprender. Ahora, no solamente tomaron los vestidos de Jesús, en cual le habían puesto los romanos como rey de los judíos, como expliqué ahorita. Ellos tomaron la túnica, esta túnica que ya Jesús cargaba, en la cual era sin costura. La túnica de los sacerdotes que habla en el libro de Éxodo y también habla en el libro de Números. Esta túnica que Dios le dijo a Moisés que hiciera, era sin costura, tejida. No tenía ninguna clase de costura, era enteriza, completa, de arriba a abajo. No tenía ni una sola marca de costura. Ahora, esto, como ellos no tenían control de lo que es Jesús, el sacerdote, el Melquisedec, el que vino como sacerdote para establecer que usted y yo pudiéramos entrar libremente y no tener un intermediario como en el Antiguo Testamento, pudiéramos entrar libremente ante el Señor. Él como sacerdote se ofreció como sacrificio vivo, como expiación perfecta, una sola expiación para poder perdonar nuestros pecados. De esta vestidura, de esta túnica, se echó suerte. Ellos querían repartirla entre ellos, echando suerte para ver quién le tocaba la autoridad sacerdotal. Y hablando en lo espiritual. Ahora, cuando hablamos de estos grupos, 4 soldados que partieron los vestidos
pero echaron suerte sobre las túnicas a ver quién le tocaba la túnica. Vamos a hablar lo que le pasó a Pedro. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 4, dice esto: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 escuadrones de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. En este momento iban a matar a Pedro. Lo iban a matar. Pero los escuadrones que habían eran 4 escuadrones de 4 soldados cada uno, para que custodiasen a Pedro. Quiere decir que la lucha que tenía Pedro en este momento era porque querían matarle, y no solamente esto, Dios lo iba a librar en este momento de esta situación de los soldados y del rey que estaba dispuesto, romano, y quería matarle. Mire, hermano, Dios va siempre a permanecer en nuestras vidas cuando tenemos un corazón muy dispuesto en agradar a Dios y buscarle con un corazón contrito y humillado. Y el enemigo va todo el tiempo a querer quitar esa túnica de tu vida, pero va a ejecutar en nuestra vida los 4 escuadrones de 4 soldados para que nuestra vida sea una lucha continuamente. Y esto lo permite Dios, para que nosotros podamos madurar. Ahora, ¿qué quiere quitar de nosotros y que se distorsione de nuestras vidas? El enemigo, Satanás, que es la túnica que echaron suerte. Porque están echando suerte sobre nuestras vidas, porque quieren que todo el tiempo nuestro carácter sea distorsionado. Esta túnica que Dios ha puesto, esta imagen que Dios ha permitido en nuestras vidas por causa se la había dado al hombre. Óigame, hermano, estoy hablando lo que Dios permitió en nuestras vidas, que nosotros pudiéramos tener un carácter que fuera correcto, enterizo ante Dios, con entereza ante el Señor, que no seamos duplicistas. Esto que Dios ha permitido por causa de nuestras decisiones, en cuanto los sí y no, el enemigo lo que está buscando que tu sí sea un no y tu no sea un sí, que tu carácter se distorsione. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, le pasó algo a David. Dice así: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha destinado para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mire, Samuel tenía que tomar una decisión. Saúl. Vamos a corregir. Saúl tenía que tomar una decisión: obedecer a Dios o escuchar al pueblo. Saúl obedeció al pueblo, escuchando la voz del pueblo supuestamente, y tomó decisiones para sí. Dios decidió sobre esto porque ya conocía el corazón de Saúl. Acuérdese que Dios pesa los corazones. Esto que estoy hablando, Saúl fue quitado como rey, pero David fue establecido conforme al corazón de Dios. ¿Usted sabe por qué era conforme al corazón de Dios? No importando que David haya pecado con Jezabel. Capítulo 11 de Segunda de Samuel. No importando que David tomara una mala decisión con esta mujer y haya matado a su esposo Urías Geteo y lo haya puesto frente a la guerra, para él limpiar su récord ante los hombres.
pero ante Dios no lo estaba limpiando. Este hombre que era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué Dios dijo que era conforme a su corazón? Porque él mismo reconocía lo mal que él había hecho. Saúl no reconoció en ningún momento sus malas decisiones. Él siguió actuando mal. David reconoció su mala decisión y tuvo que pagar las consecuencias porque se arrepintió. Por eso es que se dice que es conforme al corazón de Dios. Esto que el enemigo está buscando, quiere quitar de nosotros, es distorsionar nuestro carácter. Que nuestro carácter sea distorsionado en el momento que David surgió lo que hizo. Su carácter fue distorsionado porque él actuó con naturaleza, mandó a matar al esposo y iba ya en camino distorsionando lo que Dios le había permitido. Por eso es que Natán fue a enfrentarle, provocado por Dios, y a declarar las cosas que él había hecho en oculto. Y David sentenció su vida. Pero las consecuencias fueron las que marcaron su obediencia. Porque las consecuencias enderezaron el paso de David. No importando sus malas decisiones, él se arrepintió. Esto que está buscando Satanás, de distorsionar nuestro carácter. Le dije que son las cosas que Dios permite. Proverbios 17:3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Tus decisiones van a ser probadas y puestas en balanza, pero todo Dios lo permite, a ver hasta donde nosotros podemos llegar. Porque nuestras decisiones, por causa de lo que Dios permite, son las que van a marcar el propósito de Dios. Si te vas fuera de la voluntad de Dios, Dios te va a reprender como a hijo, pero te va a dejar saber que tu decisión no es correcta. Pero si tomas decisiones correctas bajo la obediencia, bajo el carácter que Dios te ha permitido y tu carácter no es distorsionado, Dios va a enderezar tus veredas y va a seguir encaminando tus pasos. Lo que Satanás está buscando es que tú salgas fuera del camino, que tu carácter sea distorsionado por causa que la túnica que Dios ha puesto en ti, ese carácter, van a echar suerte sobre ti para que ver si en verdad tú tomas una mala decisión. Porque Dios no pone carga, te voy a dar este hint para que sepas. Dios no pone carga sobre usted y sobre mí que nosotros no podamos llevar. Dios no te va a llevar a la perdición. Dios ya sabe que tú puedes sobrepasarla, pero tus decisiones son las que marcan tus pasos, tu camino. Génesis 37, versículo 3, versículo 23 y versículo 31 dicen esto. Y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Aquí vamos a hablar de José. Otro ejemplo que le voy a poner. Porque van a echar suerte sobre lo que Dios ha puesto en ti. Te quieren ver derrotado. Acuérdese que Dios te ama, nos ama. Dios ha puesto en nosotros esa túnica de colores para que nosotros podamos resplandecer sobre todas las cosas en este mundo. Estoy hablando al hombre que ha conocido a Dios como su Salvador. No te van a ver bien por causa de tu resplandor, por causa de lo que Dios puso en ti. Esa túnica de color, ese carácter recto ante el Señor.
Y todas las decisiones que tú tomes en el lugar que tú estás y todo lo que tú hables te va a servir de espada en contra de los que no te aceptan. Porque le voy a hablar claro. Porque tú estés en un lugar alabando al Señor, no tiene que ver que tú no vayas a enfrentar cierta situación que Dios permite para tu crecimiento. No es porque son tus enemigos. Échalo en tu mente eso, no son tus enemigos, son tu crecimiento, en cual tú tienes que padecer para que puedas entender el propósito de Dios contigo y puedas madurar, no para que te quedes atrás, no para que te eches a un lado, es para que tus decisiones marquen tu caminar, tu camino y puedas madurar en lo que Dios quiere enseñarte. Esto lo marcó en José. Sus hermanos no lo soportaban. Sus hermanos, por más que él contara los sueños, en lo que Dios le permitía, los hermanos no querían saber de él. Por eso es que le quitaron la túnica de colores. Porque van a tratar de destruir tu túnica de colores. Van a tratar de mancharla con la sangre supuestamente de Cristo, porque todo lo van a llevar hacia Dios. Y te van a hacer ver el malo de la película. Porque se creen que están haciendo todo para Dios. Y es propósito para que tú puedas entender que es tu crecimiento. No es que son tus enemigos. Tienes que crecer, gracias Espíritu Santo. Tienes que crecer en contra de lo que estás viendo. Aunque tú no veas nada, tienes que crecer, no importando que no te veas bajo ese resplandor, porque la túnica en cual están echando suerte es espiritual y es tú con Dios, tu madurez, tu crecimiento. Gracias Espíritu Santo, en el cual tú tienes que ver. Gracias Dios. Aunque tú no veas nada, tienes que permanecer en lo que tú estás marcando los pasos. Yo creo que me estoy hablando a mí mismo. Y tenemos que permanecer en esos pasos. Por eso es que nosotros tenemos que saber lo que Dios quiere con nuestras vidas. Nuestras decisiones van a marcar ese paso. Tenemos que saber tomar decisiones. No importando cuántas veces tiren suerte en nuestra túnica. No importando cuánto quieren destruir nuestro camino. Si nuestra lucha ya está dispuesta porque esos vestidos fueron destrozados en 4, tenemos que luchar. Pero no es con lo que veamos terrenalmente, es espiritual. El propósito, el proceso y el cumplimiento se va a dar bajo tus decisiones. Tienes que permanecer. Romanos 8:28 dice esto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a propósito, son llamados. Dios te llamó. Dios nos llamó. Todo te va a ayudar a bien. Entiéndelo. No hay nada que te detenga. Solamente tus decisiones. Las decisiones son las que te van a detener. Porque ni aún la lucha que tienes, que tú estás viendo que todo está en contra, eso no te va a detener. Porque Dios ya dijo, yo voy a mi gallito, yo voy a él. No pone carga sobre nosotros que no podamos llevar. Dios sabe que tú puedes sobrellevar eso. Tus decisiones. No importando cuánto quieran distorsionar tu carácter. Tienes que estar sin costura. Mantenerte en entereza con un solo carácter. Entiéndelo. Te estoy presentando para que sepas el tema de hoy, sin costura. Tienes que estar endeble ante el Señor. Termino con este texto. Romanos 8, 35 al 37. Dice esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, afírmalo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú ya eres un vencedor. No importando cuánto esté la lucha en contra de ti, no hay nada que te detenga. Afirma tus decisiones. No te descuides. Mantente firme. Sigue sin costura. Mantente en el propósito del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria y toda la honra. Gracias por tu amor. Gracias por hablarnos, Dios mío. Gracias por tu presencia, por tu bondad. Yo te pido que tomes control de todo. Que tú ayudes a mis hermanos, que tú les fortalezcas. Que ahí hay un enfermo, Dios mío, sánale, por tu llaga son sanados. Y tú eres el que restaura y afirmas el camino del hombre. Toma control de todo. Todo queda en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Sigamos hacia adelante, sin retroceder y sin curvitas. Este día la palabra se ha hablado y se ha enseñado. Queda de ustedes que la paz de Dios esté en sus vidas y que la unción del Espíritu Santo los cobije. Dios les bendiga.